Hola, muy buenas a todos y a todas, yo soy Rafa del canal La Educación Física del siglo XXI y hoy estamos aquí un día más para hacer un nuevo vídeo. Seguimos con la serie de modelos pedagógicos en educación física. Como sabéis, hace 2 semanas subí un vídeo hablando del aprendizaje cooperativo, que te lo dejo por aquí, que estuve explicando que este modelo, el de aprendizaje cooperativo, pertenece a los modelos básicos dentro de los modelos pedagógicos en educación física. Vamos a continuar con esta línea y en este caso otro básico que traemos es el modelo comprensivo de enseñanza deportiva o en inglés Teaching Aids for Understanding. Es un modelo muy de moda actualmente porque es muy eficaz y sobre todo porque rebaja ese componente técnico, que es lo que vamos a tratar en este vídeo. ¿En qué va a consistir este vídeo? Pues será muy similar al del aprendizaje cooperativo. Hablaremos un poquito de teoría, es decir, de cuál fue su origen y de por qué es recomendable llevarlo a tus clases de educación física y por último veremos cómo estructurar una sesión de educación física utilizando este modelo. Dicho esto, ya os adelanto que yo este modelo lo utilizo en casi todas mis clases cuando estoy haciendo enseñanza deportiva porque es muy eficaz y sobre todo tiene esas bases, ese objetivo, ¿no? de incluir a todo el alumnado independientemente de su competencia motriz. Empecemos hablando de cuál fue el origen. Muy bien, el origen se remonta a hace unos 40-50 años en base sobre todo a 3 autores, Torbe, Almond y Bunker. Estos 3 autores ya estaban cansados de cómo se enseñaba el deporte, porque era una enseñanza tradicional, es decir, se centralizaba sobre todo en deportes que eran muy conocidos, como puede ser el fútbol, el baloncesto, y además sobre todo se centraban también en la técnica, es decir, todo se desarrollaba como base y teniendo como objetivo la técnica. Entonces idearon este modelo, que es un cambio de paradigma, porque ya la técnica está en un segundo plano, es decir, lo que nosotros buscamos es desarrollar la táctica, es nuestro objetivo principal, y la técnica viene solamente, es decir, vendrá de una forma, digamos, introducida a través de los juegos. Por lo tanto, reducimos ese componente técnico que muchas veces deja atrás a nuestro alumnado menos competente a nivel motriz, ¿no? Eso está muy ligado también con los deportes alternativos. Ya sabéis que hemos traído muchos aquí al canal, el pinfubote, el pichi, y hay muchísimos más, el big ball, el quidditch, etcétera, etcétera. Estos deportes, dentro de ellos ya tienen componentes que se asemejan a este modelo pedagógico, ¿no? Entonces, como decía, estos autores idearon este modelo y la verdad que no sé si os habéis dado cuenta, fue hace más de 40 años, es decir, hace ya tiempo, y es, digamos, en esta última década cuando hemos empezado a utilizarlo dentro de nuestras clases. Los modelos pedagógicos ya llevan tiempo estudiados e investigados. Lo que pasa que, como siempre, en el mundo de la educación todo va lento y también va un poquito por modas, por decirlo así. Sigamos ahora hablando de por qué tenemos que utilizar el modelo comprensivo de enseñanza deportiva. Lo primero de todo es que, aparte de que nuestro currículum nos lo exige que seamos y que tengamos el foco en todo el alumnado, es decir, tenemos que tener actividades inclusivas dentro de nuestra programación, este modelo casa muy bien con eso. Es decir, si utilizamos por una parte o de deportes alternativos, como pueden ser los que he dicho antes, que el alumnado no tiene experiencias previas o tiene muy pocas con estos deportes, y juntamos además este modelo que prima la táctica y la técnica viene de forma jugada, va a tener como resultado experiencias de éxito en educación física, porque por una parte estamos trabajando diferentes deportes alternativos que ya incluyen a todo el alumnado y todo el alumnado va a estar motivado porque se ven que son capaces de desarrollarlo sin problema, y por otra parte, utilizando este modelo vamos a propiciar que todo el alumnado conozca cómo funciona la táctica, por ejemplo, si estamos trabajando el pinfubote de los deportes de cancha dividida, para así poder extrapolarlos a todos los deportes, como puede ser el tenis, el pádel, el pálados, etcétera, etcétera. Y además la táctica es algo que todos pueden llegar a conseguir. En cambio la técnica siempre van a haber mejores y peores. Entonces esto es una de las cosas por las que le tenemos que aplicar. En segundo lugar, y lo acabo de decir ahora mismo, porque gracias a este modelo trabajamos de una forma indirecta otros deportes que son de la misma familia. Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, deportes de cancha compartida, como puede ser el spyball o el go back, cuando utilizamos este modelo, indirectamente vamos a trabajar todos estos elementos tácticos de otros deportes, porque muchos componentes tácticos lo comparten estos deportes. Sí que es verdad que vamos a tener algunos que sean propios del deporte, como puede ser el del spyball, que es la táctica del espejo, pero
la gran mayoría de ellos son compartidos. Y esto es algo muy interesante, sobre todo a nivel pedagógico y para nosotros ahorrarnos más trabajo a la hora de enseñar la táctica dentro de la educación física. Y por último, porque nos aseguramos también que vamos a hacer una enseñanza y un aprendizaje competencial, es decir, lo que vamos a aprender dentro de las clases de educación física va a tener un sentido y el alumnado va a ser más competente, en este caso a nivel motriz, a nivel de elaboración de estrategias, de comunicación, de entender también cómo funciona nuestro mundo de los deportes y en este caso de la táctica y obviamente de una forma secundaria la técnica. En definitiva, trabajaremos a través de las competencias y utilizándolas como eje fundamental. Y ahora vamos a tratar ese apartado práctico que os interesa tanto. Estos autores nos muestran, nos indican cómo deberíamos llevar a cabo una sesión de educación física utilizando este modelo. Una sesión va a estar determinada, como ya sabéis, en función del tiempo que tengamos. Imaginaos que tenemos una sesión de 60 minutos. En este caso, estos autores lo que dicen es que tenemos que hacer, esa sesión tiene que tener 4 partes, es decir, tiene que estar estructurado en 4 partes dentro de nuestra sesión. Primero de todo, empezaríamos con un juego deportivo. Este juego deportivo lo vamos a englobar, lo vamos a contextualizar dentro del pinfobote, ¿vale? Este juego deportivo, básicamente, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues es un juego en el que tiene que modificarse algunas normas, el espacio o el número de integrantes que participan, porque tenéis que tener en cuenta que, digamos, la parte principal o la herramienta que utiliza este modelo son los juegos modificados. Es en lo que se basa principalmente, puesto que los juegos modificados nos pueden ayudar sobre todo a garantizar que el alumnado pueda entender ese componente táctico y tengan experiencias de éxito dentro de la educación física. Entonces, como decía, un juego deportivo que reduzca una serie de parámetros dentro del deporte. En este caso, el pinfobote se suele jugar en 6 contra 6, nosotros vamos a empezar jugándolo 1 contra 1. Y la red, por ejemplo, la podemos bajar un poquito más. De ese metro lo podemos poner, por ejemplo, a 80 centímetros para que sea más fácil a la hora de realizar esa técnica, ¿no? Digamos. Una vez que ya hemos hecho este juego deportivo, pasaríamos al segundo paso, que es la toma de conciencia táctica. Es decir, reunimos al alumnado en gran grupo, hacemos una asamblea y durante un par de minutos yo lo que hago es realizar una serie de preguntas para entender cómo funciona la táctica, en este caso lo que queramos trabajar en esa sesión a nivel táctico. Imaginaos que queremos trabajar el hecho de que ellos sean conscientes de dónde tienen que lanzar la pelota, es decir, lo tienen que lanzar siempre a los espacios que estén vacíos, ¿no? Donde no esté nuestro rival. Entonces le arrojamos esta pregunta: ¿dónde tenemos que lanzar la pelota para ganar punto? Ahí habrán diferentes respuestas y cuando obtengamos la respuesta que nosotros estamos buscando, que es lanzar a los espacios vacíos, es decir, donde no esté nuestro adversario, es cuando ahí les tenemos que hacer reflexionar. Ahí también podemos aplicar, pues eso, si es mejor tirarlo, por ejemplo, a la mano no dominante o no dominante, o qué hacemos cuando el rival está delante de la red, donde hay que tirarlo hacia atrás. Bueno, ya podemos trabajar en función de la sesión y de los objetivos que tengamos dentro de esta sesión, qué elementos tácticos queremos trabajar. Pero quiero que cojáis esta idea. Una vez que hayamos hecho esto, pasaríamos al tercer paso, que es la ejecución de la habilidad. Es decir, un juego más dirigido, no tan abierto, y que el foco principal va a estar dirigido a poner en práctica o representar esa táctica, ¿no?, que hemos trabajado. En este caso, un juego así simple dentro del pinfobote que podemos hacer es que el alumnado, también 1 contra 1, pueden coger la pelota y tienen que lanzar la pelota a los espacios vacíos, es decir, a donde no esté el rival, para así ir acercándonos a ese componente táctico y ir entendiendo dónde tenemos que, después, cuando hagamos el deporte, dónde tenemos que lanzar esa pelota. En definitiva, un juego dirigido que se centra en el elemento táctico que nosotros queremos trabajar. Una vez que hemos hecho este tercer paso, tendríamos que pasar al último paso, que es hacer otro juego deportivo. En este caso podemos optar por 2 cosas. La primera, y la que yo recomiendo y la que yo suelo hacer, es volver a hacer el juego del principio, es decir, en este caso partidos, por ejemplo, a 10 puntos 1 contra 1, con la red bajada para que sea más fácil, y tenemos que asegurarnos que se aplica ese elemento táctico que nosotros hemos trabajado durante toda la sesión. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que participar si vemos que el alumnado lo está haciendo y no lo está haciendo.
Es decir, a los niños y niñas que lo estén haciendo les podemos premiar a través de eso, de algún elogio o utilizándolos como modelo para el resto del alumnado, y los que no, pues tendremos que hacer hincapié de que lo deben trabajar así. Es decir, volvemos a hacer un poco esas preguntas que hemos hecho antes en la toma de conciencia para que ellos sean conscientes de dónde tienen que lanzar la pelota. Esto, de forma muy resumida, es como deberíamos aplicar este modelo. Pero, Rafa, ¿tú lo sueles aplicar así? ¿Te da tiempo en una sesión de 60 minutos hacer 4 juegos? Porque tenéis que tener en cuenta que son 4 juegos. Y ya sabéis que la casuística dentro de la educación física no siempre es así. Hay veces que tenemos 60 minutos, o en mi caso que hay veces que tengo 45, otras escuelas que tienen solamente una sesión de 1 hora, otros que solamente tienen 2 sesiones de 40 minutos o 45. Entonces, claro, tenemos que adaptarlos a nuestra casuística. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, pues lo que yo hago personalmente y lo que yo recomiendo, pero ya sabéis que esto es algo que digo yo no soy un experto en este tema, yo utilizo pinceladas de estos modelos. Sí que es verdad que cuando utilicé el pinfobote en alguna sesión sí que utilicé al detalle, como dicen estos autores, como se tiene que hacer el modelo comprensivo de enseñanza deportiva, pero en otros no. En otros yo utilizaba algún juego, digamos así, modificado o representativo, y luego lo que sí que me gusta a mí sobre todo es la toma de conciencia. Eso sí que quiero que lo trabajéis con vuestro alumnado, porque es donde el alumnado se da cuenta de lo que tiene que hacer. Ahí se da cuenta y luego cuando lo pone en práctica es cuando lo aprende, por decirlo así. Pero el paso previo es darse cuenta, y la mejor forma de hacer es haciéndole reflexionar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues, obviamente, ajustarlo a vuestro contexto. Yo no soy partidario de hacer una situación de aprendizaje y todas las sesiones en base a este modelo, es decir, que desde la sesión número 1 hasta la sesión número 10, digamos, por ejemplo, siempre tengan estos 4 juegos, que vayan cambiando, pero que siempre tengan la misma estructura, porque yo no soy partidario en hacerlo esto. Primero de todo porque no es viable, desde mi punto de vista, conforme está ahora estructurado y programado la educación física, porque también el alumnado lo va a encontrar un poquito monótono, y tercero, porque es algo tan dirigido, quiero decir, ahí no dejamos que el alumnado pueda experimentar, ser más creativo que con otros juegos que no son tan dirigidos. Entonces, adaptarlo a vuestro contexto, probarlo en alguna sesión, como dice estos autores, pero yo sobre todo lo que intento hacer es esa toma de conciencia, hacerlo más a menudo, que el alumnado juegue, sobre todo que juegue a través de partidos modificados, pero que como se enseña un deporte bien es eso, jugando y teniendo en cuenta una serie de parámetros que aquí hemos dejado claro, para que todo ese alumnado que sea menos competente a nivel motriz también tenga experiencias de éxito. Espero que haya quedado claro este mini resumen, por decirlo así, porque es un mini resumen del modelo comprensivo de enseñanza deportiva, un modelo sumamente interesante y muy potente, y que si no lo conocías te recomiendo que lo lleves a cabo, sobre todo cuando hagas esa enseñanza deportiva que todos hacemos dentro de la educación física. Yo, como he dicho antes, no soy ningún experto, aquí he traído lo que yo hago en mis clases, y sobre todo te lo recomiendo que lo hagas en deportes alternativos, aunque también se puede hacer en el fútbol, en el básquet, pero creo que va a tener más sentido y va a estar más guay si lo haces en deportes que ellos no conocen, porque todo el mundo parte de un nivel similar o de cero. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, y si ha sido así, dale a like, suscríbete a este canal si no estás suscrito, y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!